Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. En esta hora vamos a hablar de un tema muy interesante, el sincretismo. Vamos a utilizar como base bíblica Deuteronomio 4, del 35 al 40, Segunda de Reyes 23, del 4 al 14, y la base bíblica que vamos a estar dándole lectura, Tito, capítulo 1, del versículo 10 al 16. Los temas de esta unidad que nosotros estamos discutiendo en Escuela Bíblica son los desafíos de una iglesia, de la iglesia en el siglo XXI. El sincretismo es un desafío que nosotros tenemos actualmente, que no es nuevo, que vamos a conocer un poco más de él, de lo que es el sincretismo desde los tiempos de Israel hasta los tiempos de hoy en día. Ese va a ser nuestro objetivo, conocer sobre el sincretismo en Israel, en los tiempos del apóstol Pablo y en la iglesia de hoy. ¿Pero qué es el sincretismo? Pues mis amados hermanos, el sincretismo no es otra cosa que una unión. Es una unión o una reconciliación de unas creencias religiosas conflictivas. Es decir, que dos adversarios se unen contra otro. ¿Sabe? Dos que no tienen nada en común en algún momento dado se unen o se reconcilian para estar en contra de otro, ¿verdad? El vocablo sincretismo es tomado del griego, viene de la palabra suncretismos, que significa coalición de dos adversarios contra un tercero. Por ahí dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si lo vamos a ver, algo parecido. Es unirse en contra de otros, pero que en realidad no tienen cosas afines. Está compuesto de la conjunción de sum con el verbo kretiensen, que significa portarse como un impostor, portarse como un cretense. Vamos a ver el sincretismo, ¿verdad?, en los tiempos del pueblo de Israel, en los tiempos del apóstol Pablo y en la iglesia actual. Vamos a conocer un poquito sobre el contexto histórico de lo que vamos a darle lectura, que es Tito, capítulo 1, del 10 al 16. Y voy a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. A estos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, y no atiendan a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre que se aparten de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esta palabra que acabamos de leer, le escribió el apóstol Pablo, una carta escrita a Tito. Pablo y Tito, ¿verdad?, estaban trabajando en Creta, esparciendo el evangelio y estableciendo iglesias. Pablo le escribe esta carta dándole instrucciones a Tito, instruyéndolo y animándolo. Se cree que esta carta fue enviada, ¿verdad?, a Tito a través de Apolo, para que Tito la leyera públicamente. Y Pablo, ¿verdad?, desde el versículo 1 empieza haciendo una presentación de quién es él, se describe como siervo de Jesucristo y ¿verdad?, a quién iba dirigida la carta, y comienza a darle unas instrucciones a Tito sobre lo que tiene que hacer en Creta, en las iglesias que se están formando en Creta. ¿Por qué? Bueno, la naturaleza de los cretenses, según se lee, ¿verdad?, y se estudia, eran personas que tenían unas características, ¿verdad?, como siempre mentirosos, ¿verdad?, personas que engañaban, que robaban, que esa era su naturaleza. Una vez llegan a Cristo, pues tienen que educarlos, ¿verdad?, para que esas conductas, esa naturaleza pecaminosa que la tenemos todos, ¿verdad?, sean educados y sanos en la fe. Pablo le escribe a Tito y le dice: ok, tienes que nombrar líderes
en las congregaciones. Pero no es cualquier líder. Le dice, tienes que nombrar líderes que sean capaces de enseñar, exhortar con la palabra, para que esta gente sea educada. Que sean capaces de refutar a los herejes, personas preparadas en todas las áreas. Así que él le está dando a Tito unos consejos. Le dice, tienes que saber a quiénes vas a escoger como líderes y deben de tener unas características. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha infiltrado para sembrar malas semillas dentro de las iglesias de Creta. Y describe, ¿verdad?, que Pablo describe a los cretenses como groseros, crueles, ¿verdad? Pero esas palabras en realidad no provienen de Pablo, sino él está citando un poeta del tiempo del siglo IV a.C., que se llamó Epimenides. Él escribió sobre los cretenses esas características y Pablo las resalta en la carta. Como era conocido por ellos, el escritor le dice, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos, citando lo que el poeta había escrito refiriéndose a las conductas de los cretenses, que eran mentirosos, bestiales, perezosos, glotones, que, ¿verdad?, muchos habían permitido al Señor transformar sus vidas, ¿verdad?, al entregar su vida a Cristo, pero habían otros que estaban dando problemas, que se habían infiltrado dentro de las congregaciones, ¿verdad?, a sembrar la mala semilla. Así que él le da unos consejos, ¿verdad?, y les dice cuáles son las características de esos hombres que él tenía que escoger, ancianos u obispos, para que dirigieran las congregaciones, ¿verdad?, y que pusieran orden y liderazgo. Y esta tarea, este reto de Tito, era corregir lo deficiente y establecer líderes en cada ciudad, ¿verdad? Su tarea era difícil, pero él estaba apto para llevarla a cabo. Por eso Pablo se lo solicitó y lo instruyó. La iglesia necesitaba orden y liderazgo, y especifica cuáles eran las características: que tenían que ser irreprensibles, no podían ser soberbios, no podían ser iracundos, no dados al vino, no pendencieros, ¿verdad?, no codiciosos, que tenían que ser amantes de lo bueno, sobrios, justos, ¿verdad? Dice de un marido de una sola mujer, y esto no se refiere a que fuera casado, ni que, ¿verdad?, lo que más bien se refiere es que fuera fiel, que tuviera fidelidad a su esposa, ¿verdad?, irreprensible. Así que esas eran, ¿verdad?, algunas de las características que Pablo le establece a Tito al momento de escoger esos líderes para las iglesias establecidas en Creta. Entonces, él está diciendo que lo que dijo el poeta referente a ello, eso era cierto, y que tenía que haber líderes que los reprendieran duramente para que fueran sanos en la fe, ¿verdad?, y que no se les diera audiencia. Dice de manera literal, es preciso taparle la boca, no se le dé audiencia, hay que silenciarlo. ¿Por qué? Porque hay algunos débiles que van a escuchar sus fábulas y sus mandamientos de hombre, que están completamente desligados de la verdad del Evangelio. Y Pablo, sabiendo esto, pues le da esta exhortación a Tito y estas instrucciones para que estuviera pendiente de escoger líderes que fueran capaces de refutar lo que se podía levantar en la congregación que fuera engañoso o lejos de la verdad del Evangelio. Y el pueblo de Israel, desde su comienzo, desde Abraham, siempre ha mostrado problemas de esta índole. ¿Por qué? Porque siempre han tenido problemas con la idolatría. Sabemos que el Señor, a través de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad?, desde el principio, le establece cómo iba a ser el comportamiento ¿verdad?, referente a el culto al único Dios. Pero, ¿verdad?, la historia del ser humano demuestra desde el principio las prácticas de la idolatría.
Y la idolatría es un tipo de sincretismo muy antiguo. ¿Verdad? Es la adoración a ídolos o imágenes. En el Antiguo Testamento, pues la adoración a dioses falsos de los extranjeros, ¿verdad? En su afán religioso del ser humano de buscar un culto a Dios, ha mezclado cultos y prácticas de otros dioses. Y por esto, en repetidas ocasiones, Dios lo amonestó al pueblo para que abandonara esas prácticas paganas y que ofrecieran el culto al único y verdadero Dios. Los reyes de Israel también cayeron en estas prácticas. Sabemos de Salomón, al casarse contra el matrimonio con mujeres extranjeras, su corazón se fue detrás de lo que ellas adoraban y, ¿verdad? Invalidó el pacto con Dios. Pero vimos un rey, ¿verdad? El rey de Judá, Josías, que era joven. Dice que a los 20 años, después de haber reinado por 12 años, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén una vez se encontró con la palabra del Señor. Josías ordenó la destrucción de todos los lugares altos, ¿verdad? Y todos los lugares de diferentes divinidades, ¿verdad? Para establecer el verdadero culto al único y verdadero Dios. Así que el sincretismo se ha visto desde los tiempos de Israel, desde Abraham se ha visto el sincretismo cuando han unido prácticas paganas dentro del culto al Señor. Siempre ha habido a través de la historia personas valientes, reyes valientes como en el caso de Josías, dispuestos a purificar y de alguna manera a ordenar, ¿verdad?, el culto al Señor. Y en el tiempo del apóstol Pablo vemos Pablo instruyendo a Tito, dándole a Tito un reto. Está metiéndose esto dentro de la iglesia, este movimiento que hablan engaños, que tratan de confundir a los feligreses, a los hermanos, y están hablando de cosas que no son bíblicas. Entre las cosas que ellos hablaban estaba el legalismo, ¿verdad? Donde el legalismo criticaban hasta lo que comían, ¿verdad? Dándole importancia a los que comían o los que no comían carne, a las dietas, ¿verdad? Mezclando el legalismo con la gracia. Y algunos hasta pensaban pues, que el pensamiento de Cristo y de la cruz era algo sin mucha importancia. Y entonces Pablo, al escuchar todo esto, pues se preocupa y le dice a Tito: tienes que levantar líderes que tengan la autoridad y la autoridad moral, ¿verdad?, para señalar y refutar lo que se está levantando en las iglesias. Se surgieron hasta cuentos alrededor de la ley de Moisés, cuentos extraños referentes al Talmud, mandamientos de hombres que apretaban a la verdad, apartándose de la verdad, añadiendo tradiciones a la ley de Dios. Enseñaban que una persona podía ser salva y vivir por la ley, no por la gracia. Y entonces todas estas cosas preocuparon al apóstol y dijo: tenemos que hacer algo, tenemos que llamar las cosas como son y callar la boca. Dice: taparle la boca a esto que se están levantando y están tratando de mezclar la gracia con la ley y con cosas extrañas. En este tiempo, vamos a este tiempo, que la palabra es viva y es eficaz y es por las generaciones. Esta palabra es para aquel tiempo, para el presente y para el futuro. Este tiempo en que vivimos, el sincretismo religioso está vivo en medio de los cultos pentecostales. De manera sutil, el sincretismo se ha metido dentro de nuestros cultos con un pensamiento
antropocéntrico, una visión donde el ser humano está endiosado, ¿verdad? Y hay movimientos dentro de esta iglesia del siglo XXI, movimientos donde el ser humano tiene la capacidad y la sabiduría para enfrentar lo que sea, y nos dicen de manera sutil que confíes en ti mismo, en tus capacidades, que tú puedes llegar a ser mejor persona, y sacan a Cristo de la ecuación. Ya Cristo no está dentro de la ecuación. Dicen que todo lo puedes tú, ya no es a través de Cristo. Otro movimiento que se ha filtrado dentro de nuestro culto es el relativismo, que la verdad cambia a través de los tiempos. Tenemos que adaptarlo a los tiempos en que vivimos, y cambian las verdades del Evangelio. Otro movimiento que se está filtrando es el individualismo. El individuo vale más que el grupo. Preocúpate por ti, olvídate de los demás, busca lo tuyo, sé feliz, ¿verdad? Mezclado con el hedonismo, que es haz todo lo que te haga feliz. La Biblia dice que en Timoteo que son amadores de sí mismos, ¿verdad? Y en este tiempo se está filtrando dentro de nuestros cultos que hagas todo aquello que te haga sentir feliz, que la vida es solamente una, que hay que vivirla, que busques todo lo que te haga sentir bien, no importando si eso te puede llegar a hacer perder la salvación, ¿verdad? Se han metido en nuestros cultos motivadores, ¿verdad? Que se apartan de la palabra del Señor. Tratan de establecer unas filosofías muy bonitas, dándote ánimo, hablándote de manera positiva, pero apartados completamente de la palabra del Señor. Y se ha metido aún más en la doxología. Usted sabe que la doxología tiene que ver con la adoración, y hasta a veces en los cánticos, en la adoración, se están cantando himnos que no están por la palabra. Y es una manera sutil del sincretismo estar dentro de nuestras congregaciones, de nuestro culto al Señor. Así que es un peligro para la iglesia de hoy, y lo vemos a través de las redes constantemente, predicadores, y hay que estar, mire, usted tiene que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que le dé el discernimiento, porque a través de las redes hay muchos predicadores, muchas personas hablando sobre cosas que se apartan completamente de la verdad. Muchos están buscando tener seguidores, pero con fines meramente económicos. Usted tenga cuidado cuando se le da más importancia al share y al like que a la misma palabra que se está predicando, que usted comparta. Ahí hay usted tiene que tener cuidado, porque a veces son negocios, buscan ganancia a través de esto, y eso es una manera de practicar el sincretismo religioso, y eso se está filtrando en este tiempo más de lo que nosotros pensamos, mis hermanos, más de lo que nosotros pensamos. Hermanos que están hablando del karma, hermanos que están viendo la palabra como el versículo del día, como si fuera el horóscopo, hermanos que practican la yoga para que liberar un poco la ansiedad y el estrés. Eso es sincretismo religioso. Así que tenemos que tener cuidado, porque la Biblia establece, y el apóstol Pablo le dijo a Tito, y lo voy a buscar en la lección, en la palabra del Señor dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice abominables y rebeldes. Hay que tener mucho cuidado. Hay que buscar, usted pedirle al Señor primeramente, al Espíritu Santo, que le dé la revelación, que le dé el discernimiento, porque no todo lo que se dice proviene de Dios. No todo lo que se está hablando en las redes
viene del Señor y están mezclando cosas, están diciendo cosas que usted tiene que pasarlas por el filtro de la palabra. Aún lo que cantamos, pasarlo por el filtro de la palabra, porque se escucha muy bonito, pero cuando usted busca la esencia de lo que estamos cantando está lejos de lo que dice la palabra del Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces hay personas que solamente se limitan a escuchar música y no leen la palabra, y lo que está entrando a su corazón y a su mente está bien lejos de lo que dice la palabra del Señor, y eso no le va a ayudar a vencer, mis hermanos, eso no le va a ayudar a vencer. Aquí tiene que haber una conexión perfecta de intimidad con el Espíritu, que Él le dé discernimiento, que a través de su palabra les revele. La palabra les revela, le redarguye, le educa, le corrige. La palabra es más que suficiente. El Señor es más que suficiente. Y a veces estamos pendientes más a lo que va a decir el predicador en esta noche y en la noche que viene y en la próxima noche, y no buscamos esa intimidad con el Señor, y nos limitamos a solamente escuchar un predicador que a veces está bien lejos de la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado con el sincretismo en este tiempo. El sincretismo de este tiempo es sutil, se mete de manera sutil y nos hace fallarle al verdadero Dios, mezclando conductas paganas dentro del culto al Dios verdadero. A veces nos preguntamos qué está pasando en el culto, qué está pasando en la vida de los creyentes, qué está pasando en la iglesia del Señor, y no estoy hablando de la de Teja, estoy hablando en la iglesia en general. ¿Qué está pasando cuando llegue el avivamiento? Cuando empecemos a discernir y a poder señalar, como le pidió Pablo a Tito, que señalen y callen la boca de los que vienen a trastornar casas enteras. El sincretismo, mis hermanos, está dentro de la iglesia y hay que señalarlo. Y dice la palabra del Señor, tapar las bocas, silenciarlo y no darle audiencia. Eso le corresponde más bien a los líderes. Pero si usted ve algo que usted sabe que el Espíritu le está diciendo que no es de Dios, busque la palabra, confróntelo con la palabra. Y la palabra es clara. La palabra es verdad. Así que, mis hermanos, yo les invito a que usted con detenimiento vea, lea esta carta del apóstol, busque en Timoteo, que también están los otros casos de mezcla, de sincretismo. Vaya a la palabra del Señor en el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que esto siempre ha estado dentro de la iglesia y que tenemos que ser bien cautelosos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo y espero verles pronto cuando todo esto termine y poder compartir con mis amadas hermanas en la clase de damas la palabra del Señor como la hacíamos antes. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde.